Vivir en el presente, experimentando el aquí y el ahora, en perfecta armonía con nuestra interioridad y con el entorno, es una de las grandes características claves de la salud mental. ¿Conoces el poder de vivir aquí y ahora, de experimentar conscientemente el presente? Aunque saber disfrutar el momento presente parece una obviedad, son muy pocos los que lo logran, porque la verdadera presencia es más que estar físicamente en un lugar, es estar conectados con nuestra esencia, nuestra interioridad, en perfecta armonía con el entorno. Lamentablemente, esa paz interior se ve perturbada, a veces violentamente, por nuestros pensamientos y emociones que nos alejan del momento presente, del aquí y el ahora. Y es aquí donde los pensamientos e ideas son poderosos e importantes. No dejan de ser inestables y efímeros, es decir, si nos definiéramos a nosotros mismos por lo que pensamos, estaríamos asentando nuestra identidad sobre arenas movedizas. Así, lo que pensamos de nosotros mismos no nos define, sino que son solo conceptos que no logran abarcar nuestra verdadera esencia. Además, la cadena interminable de pensamientos que constituye nuestro diálogo interno produce un ruido que nos desconecta de nuestra esencia y del presente. Desde que Freud expuso su teoría del inconsciente y otros autores conectaron el inconsciente con las emociones de forma mecánica, pareciera que nuestra voluntad es doblegada inevitablemente por fuerzas ajenas a nuestra conciencia, efímeras y caprichosas. Siguiendo esta idea, las emociones influirían en nuestro pensamiento y ésta en nuestra conducta. Aunque es innegable que las emociones son parte de nuestro ser, estas son pasajeras y no constituyen la parte más profunda ni real de nuestra persona. Además, hoy en día existen multitud de técnicas eficaces para aprender a gestionar correctamente las emociones. Por lo tanto, ni estamos predeterminados a ellas, ni son parte de nuestra esencia más profunda. Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora, dijo: «No te tomes tus emociones demasiado en serio. Estas solo se instalan si nos identificamos con ellas y dejamos que se posesionen de nosotros. Hay otras variables que pueden estar impidiéndote conectar con tu verdadera esencia y ser en el tiempo. Como muchas veces no sabemos quiénes somos, tendemos a identificarnos con elementos espurios. Por ejemplo, al identificarnos con nuestras habilidades o con el rol que ocupamos en la sociedad, como ser inteligente o ser tonto, ser rico o pobre, ser ejecutivo, doctor o delincuente. Todas estas condiciones van y vienen y son relativas. No son más que máscaras que nos permiten ver lo que subyace a la misma, nuestro universo interior. Ser uno consigo mismo es ser uno en el tiempo y, por tanto, ser en el aquí y ahora. ¿Y cómo conectar con el aquí y ahora? Uno de los maestros budistas Zen más importantes y conocidos de nuestro tiempo nos dice que, aunque no estemos hablando con alguien, leyendo, escuchando la radio, mirando la televisión o interactuando en Internet, la mayoría de las personas no nos sentimos centradas o en calma. Incluso mientras estamos sentados en quietud, sin recibir estímulos del exterior, seguimos manteniendo un interminable diálogo en nuestra cabeza. Si queremos conectar con el aquí y ahora, lo mejor que podemos hacer es centrar la atención en aquello que estamos haciendo. Nuestra mente tiende a divagar muy fácilmente. Disponemos de un potencial inmenso, pero está desperdiciado. Debemos simplificar y enfocarnos en lo que hacemos. Te sorprenderá ver lo rápido que se esfuman los pensamientos automáticos cuando nuestra conciencia se centra con una tarea concreta. También podemos llevar a cabo técnicas que nos ayudarán en nuestro día a día. La meditación es una herramienta muy poderosa que, sin duda, nos aportará enormes beneficios para centrarnos y vivir el presente. En definitiva, hemos hablado de la importancia de conectarnos con el momento presente y vivir en paz y armonía, para ser verdaderamente auténticos y conectarnos con nuestra verdadera esencia, oculta tras la máscara de las prisas, las preocupaciones, los traumas.
Quien sabe vivir en el presente, vive en la eternidad. Para la mayoría de las personas les es difícil realizar cambios significativos en sus vidas por temor a lo desconocido. Sin embargo, existen prácticas sencillas que pueden ayudar a encontrar el comienzo de un nuevo camino. Piensa en lo bueno y lo bueno pasará. Piensa en el mal y el mal seguirá. Todo el día eres lo que piensas. La mente subconsciente no discute contigo. Acepta lo que decreta la mente consciente. Tienes la posibilidad de elegir. Elige salud o felicidad. Puedes elegir ser amigable o antipático, servicial, alegre, cordial, amigable, y todos responderán en consecuencia. Esta es la mejor manera de desarrollar una personalidad maravillosa. La mente consciente es guardiana. Su función principal es proteger al subconsciente de impresiones falsas. Decídete a creer que algo bueno puede suceder y que está sucediendo ahora. Tu mayor poder es la capacidad de elegir. Elige la felicidad y la prosperidad. Las sugerencias y declaraciones de otras personas no tienen poder para lastimarte. El único poder está en tu forma de pensar. Puedes decidir rechazar los pensamientos y declaraciones de los demás y afirmar lo bueno. Tienes el poder de decidir cómo reaccionarás. Ten cuidado con lo que dices. Tendrás que responder por cada palabra ociosa. Nunca digas fracasaré, perderé mi trabajo, no puedo pagar el alquiler. El subconsciente no entiende de chistes. Haz que todas estas cosas sucedan. Tu mente no está mal. Ninguna fuerza de la naturaleza es mala. Todo depende de cómo uses los poderes de la naturaleza. Usa tu mente para bendecir, sanar e inspirar a todas las personas en todas partes. Nunca digas no puedo. Domina el miedo reemplazándolo con la siguiente declaración. Puedo hacer cualquier cosa gracias al poder de mi mente subconsciente. Empieza a pensar desde las verdades y principios eternos de la vida y no desde el punto de vista del miedo, la ignorancia y la superstición. No dejes que otros piensen por ti. Elige tus pensamientos y toma tus propias decisiones. Eres el comandante de tu alma, la mente subconsciente y dueño de tu destino. Recuerda, tienes la capacidad de elegir.